Cuando ves a la nación de Israel, es probable que te vengan a la mente uno o dos pensamientos. Uno, Dios nunca los va a salvar. Finalmente rechazaron a su Mesías. Y dos, qué orgullosos, me caen mal. Sin embargo, hoy llegamos a un pasaje que, en resumen, nos enseña dos verdades que tienen que ver con esta área. En primer lugar, Dios salvará a la nación de Israel en el futuro. Y en segundo lugar, Dios prohíbe al cristiano menospreciar a la nación de Israel. Esto lo estudiaremos en Romanos capítulo 11. Recuerden que nos encontramos en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Aquí está la explicación más larga que Pablo presenta acerca del trato de Dios con Israel en la actualidad. Y en estos tres capítulos recordarán que estamos estudiando que para tener una actitud que honra a Dios hacia Israel, debes entender 4 elementos del plan de Dios para Israel. En primer lugar, la bendición de Israel, que vimos en el 9 al 5. En segundo lugar, la elección de Israel, que vimos en el 9, 6 al 29. En tercer lugar, la rebelión de Israel, que concluimos la semana pasada en el 9:30 al 10:21. Y en cuarto lugar, comenzamos la semana pasada a estudiar la restauración de Israel. Esto lo vemos en el capítulo 11. Al mismo tiempo, en el capítulo 11, recuerden que estamos estudiando 3 verdades del rechazo de Israel que te confirman su restauración. Estamos viendo en primer lugar que el rechazo es parcial, en segundo lugar es reversible, en tercer lugar es temporal. Ya vimos la primera la semana pasada. Estudiamos ahí en los versículos 1 al 10 que el rechazo es parcial. Y hoy llegamos a Romanos 11, versículo 11, y vamos a leer este texto, Romanos 11, hasta el final del versículo 36. Vamos a ver hasta dónde nos concede llegar hoy el Señor en nuestro estudio. Pero vamos a leer Romanos 11 al 36, prácticamente el resto del capítulo 11. Observen lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Pablo. Romanos 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Versículo 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar.
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué texto tan hermoso. Y qué privilegio nos concede el Señor de estudiarlo. Entonces, aquí en Romanos 11 estamos estudiando tres verdades del rechazo de Israel que te confirman su restauración. Ya vimos entonces en primer lugar que el rechazo es parcial, versículos 1 al 10. Ahora veamos en segundo lugar, versículos 11 al 24, que el rechazo es reversible. El rechazo es reversible. Versículos 11 al 24. Observen qué impresionante muestra de la sabiduría de Dios en este texto. Claro que así es siempre que abrimos la palabra, pero obsérvenlo aquí en Romanos 11:11. Digo pues, esas dos palabras, en particular la segunda, nos llevan de regreso a los versículos 7 al 10. Ahí estudiamos en Romanos 11, 7 al 10, que Israel está endurecido y ciego contra Dios. Entonces Pablo dice, Romanos 11:11, digo pues, debido a que Israel está endurecido y ciego contra Dios, versículo 11, ¿han tropezado para que cayesen? Detengámonos ahí. Han tropezado, dice en Reina Valera 60, los de Israel. Esa frase, los de Israel, no está en los mejores manuscritos, pero sí es la idea por contexto, se refiere a Israel como nación. ¿Han tropezado, pregunta Pablo aquí en el versículo 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? La pregunta es, la idea de esta pregunta es esta. A la luz de los versículos 7 al 10 de que Israel está endurecido y ciego contra Dios, la pregunta es, ¿acaso el endurecimiento y ceguera espiritual de Israel es irreversible, es permanente? Respuesta, versículo 11, en ninguna manera. Otra vez esas tres palabras en Reina Valera 60 significan en absoluto. Expresan, como ya lo hemos dicho, como lo explica el hermano Carballosa, un rechazo rotundo. Absolutamente no. Pablo dice aquí de manera clara, explícita, el endurecimiento de Israel como nación en ninguna manera es permanente. Versículo 11. Continúa. Pero, aquí hay un contraste muy fuerte en griego. Pero por su transgresión, ¿qué significa eso? Eso de que su transgresión.
por haber cometido la transgresión de haber rechazado al Señor Jesucristo, versículo 11 concluye, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El punto aquí, escucha, es que Dios salvó a los gentiles con la intención de que Israel como nación regrese a Él. Piensa en eso. De acuerdo con Romanos 11:11, parte del propósito de Dios al salvar a los gentiles tiene la intención, tiene la meta, la motivación de que Israel como nación regrese a Él. El Evangelio se extendió a los gentiles debido al rechazo de los israelitas, como lo vemos en Hechos 13, 44 al 47, y al salvar a los gentiles, Dios tiene la intención de motivar a Israel a que crean igual que los gentiles. Esa es la idea de Pablo, allá al final del 11, al decir que por su transgresión, por su rechazo de Cristo, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Esto es, para motivarlos a creer igual que los gentiles. Versículo 12 continúa. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección, o en el griego su pérdida, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La idea aquí del versículo 12 es, si el rechazo de Israel hacia el Señor Jesús ha enriquecido tanto a los gentiles salvos por Cristo, ¿cuánto más bendición será el que Israel como nación sea restaurada? ¿Por qué va a pasar esto? Porque en los versículos 25 al 27 vemos que Israel como nación será restaurada, será salva. Y esto traerá consigo aún más bendición para los gentiles salvos. Porque, recuerden, Israel como nación va a ser salva cuando regrese el Señor, después de la tribulación futura de 7 años, y establezca su reino milenario en la tierra, Apocalipsis 19 y 20. Y claro, cuando el Señor haga eso, va a ser una bendición para los israelitas y los gentiles salvos. Ahora observen aquí en los versículos 13 al 16. Digamos que Pablo abre un paréntesis. Y este paréntesis nos habla de lo que vemos en los versículos 17 al 24. Obsérvenlo. Romanos 11, 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Aquí nos dice a quién se está dirigiendo de manera específica. A los cristianos gentiles en Roma, claro, pero esto se aplica a ti como creyente gentil. ¿Por qué dice aquí Pablo en Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, gentiles? Por lo que vemos en los versículos 18 y 20, parece que Pablo lo dice para advertirle a los cristianos gentiles que no se enorgullecieran, que no se ensoberbecieran, pensando que los israelitas habían sido rechazados permanentemente y que ellos, los cristianos gentiles, habían reemplazado a Israel, y hasta pudieron haber pensado, mira nada más, Pablo mismo, siendo israelita, está concentrado en servirnos a nosotros, gentiles. Seguramente Pablo también le ha dado la espalda a los de su propia nación, a los israelitas. Eso es lo que probablemente habrían estado pensando muchos. Y tristemente muchos en la actualidad pueden estar pensando eso. Entonces Pablo dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Aquí Pablo dice que Dios lo envió a predicar a los gentiles. Esto lo vemos desde Hechos 9:15. Y Pablo valoraba el ministerio que Dios le había dado. Parece que eso es lo que quiere decir cuando dice aquí al final del versículo 13, honro mi ministerio. Y Pablo le predicaba a los gentiles, no solo porque consideraba que era un honor hacerlo, sino observen también por qué, versículo 14, Romanos 11:14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Observen la frase, los de mi sangre, literalmente en griego, los de mi carne. Se refiere a los israelitas otra vez, como raza, como nación, al Israel étnico, el único Israel al cual se refiere la Biblia cuando habla de Israel, al Israel étnico,
a la Israel como nación. Entonces Pablo aquí en el versículo 14 hace eco de algo de la misma idea del versículo 11. Pablo aquí en Romanos 11:14 está diciendo que al llevar el evangelio a los gentiles, él esperaba que de alguna manera esto motivara a algunos de los israelitas a creer en el evangelio y ser salvos. Ahora observen aquí una frase importante en Romanos 11:14, al final Pablo dice, y a ser salvos a algunos de ellos. Aquí vemos algo de la humildad del apóstol Pablo. Observen que aunque Dios lo envió como apóstol a los gentiles y valoraba su ministerio, aquí vemos en el versículo 13 y 14 en particular, que no se veía como la clave para que todos los israelitas fueran salvos. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, algunos de ellos, los que Dios quiera salvar a través del ministerio que Dios me ha encomendado. Y esto, hermanos, es un ejemplo a seguir para nosotros, un ejemplo de humildad a seguir, entender, tener la perspectiva de que debemos servir al Señor y Él va a hacer lo que Él quiera. Si quiere salvar a uno a través de la predicación del Evangelio, a través de nosotros, o a 10 o a 100, gloria a Él. Si no quiere salvar a nadie a través de nosotros, no importa, lo importante es ser fieles a Él. ¿Se dan cuenta? Lo importante es, como Pablo mismo lo dijo en 1 Corintios 4, que se requiere de los administradores, así como Él, nosotros también, al encomendarnos Dios su palabra, entender su palabra, somos administradores de los misterios de Dios, como lo dijo en 1 Corintios 4, 1 y 2, y en el 2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa debe ser la meta en tu vida, la fidelidad. Fidelidad en entender, en obedecer la palabra de Dios. Y si Dios quiere usarte, como Pablo lo expresó en Romanos 11:14, para ser salvos a algunos israelitas y extendiendo la aplicación a algunos gentiles, para edificar a algún hermano, gracias a Dios, por el impacto que quiera llevar a cabo a través del ministerio que te ha encomendado. Pero esto es importante, no vernos como, ya llegué, la iglesia debe sentirse bendecida porque aquí estoy yo. Que gracias, Señor, por bendecir esta iglesia con mi presencia. Son tan bendecidos, hermanos, porque Dios me ha dado a ustedes. No, hermano, no podemos pensar así, eso es arrogante. Gracias, Señor, por darme como regalo a esta iglesia local. Eso es arrogante, ¿no es cierto? Como si, gracias, Señor, porque si no fuera porque me has dado a la iglesia, pensando en donde estés, sea cual sea el ministerio, gracias, Señor, porque me has colocado en este ministerio para corregir esta bola de inútiles. ¿Por qué? Por estos ineptos. Gracias, Señor, te doy por la bendición que soy para este ministerio de servicio, de enseñanza o este estudio bíblico. ¿Se dan cuenta? No, esa no es la actitud. Eso es pecaminoso. Pablo dice al final del 14, a ser salvos algunos de ellos, los que el Señor quiera. ¿Se dan cuenta? Los que Él quiera. Unos cuantos, un puñado, los que sean. Observen cómo continúa aquí Pablo explicando esta realidad gloriosa. Ahora aquí en Romanos 11, versículo 15. ¿Por qué quería Pablo motivar a Israel a creer y que algunos se salvaran? Romanos 11, 15. Porque si su exclusión, esa palabra exclusión se puede traducir rechazo. Porque si su exclusión o su rechazo es la reconciliación del mundo, ¿qué significa esto? Esta es la misma idea del versículo 12. Si el rechazo temporal de Israel como nación hacia el Mesías ha traído salvación a los gentiles que han creído, versículo 15 al final, ¿qué será su admisión sino, escuchen esta frase, vida de entre los muertos? Hay varias maneras de interpretar esta última frase del versículo 15, vida entre los muertos. Pero pensamos que la que mejor encaja con los versículos que vienen antes y después es que esto se refiere simplemente a que la nación será salva en el futuro.
como lo dice de manera tan clara, por ejemplo, en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Entonces aquí en Romanos 11:15 al final observen cuando Pablo pregunta, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Lo que estamos convencidos que esto significa es lo siguiente, que la nación de Israel pasará de muerte espiritual a vida espiritual. Dicho de otra manera, que la nación nacerá de nuevo. Y de nuevo, aquí vemos un eco, hermanos, de lo que sucede con toda persona a quien Dios salva. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Recuerdan? Nuestro problema cuando alguien no es salvo no es que, el problema es que, bueno, necesita un mejor sistema de valores. Es católico, es musulmano, testigo de Jehová, o bueno, él tiene sus valores, o es como conocí una persona esta semana, es seguidora de Jesús. No me dio tiempo de preguntar, pero ya es así como, no soy cristiano porque eso de la Biblia es muy estricto, algunos podrían pensar demasiado rígido. Entonces yo a mi estilo católico, yo creo que han decepcionado a muchos, musulmán, tal, religión organizada. No, yo soy seguidor de Jesús. Escucha, el asunto aquí no es de que cuando evangelizas a alguien le ofreces una mejor opción. Mira, vas a vivir con más gozo, vas a estar más contento si aplicas principios bíblicos a tu vida, te vas a evitar muchos dolores de cabeza y sufrimiento. Claro, eso es una verdad, porque el que aplica la palabra de Dios a nivel superficial, temporal, va a disfrutar de una medida, por la gracia común de Dios, de satisfacción. Pero aquí vemos, recordando que el problema de fondo de una persona sin Cristo, por naturaleza, al final del 15, es que está muerta. Vida de entre los muertos. Hermanos, este es el problema de fondo. Recuerden, el problema del ser humano no es social, económico, falta de educación. El problema de fondo es que está muerto espiritualmente. ¿Se dan cuenta? Y lo vemos a lo largo de la Biblia. Juan 1, 12 y 13, ¿recuerdan? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrados, ¿recuerdan? De sangre, engendrados, otra vez el término, esa idea para representar cómo Dios le da vida espiritual a una persona, lo hace cristiano, esa analogía con el nacimiento físico en el ámbito espiritual. Juan 1:13, los cuales no son engendrados, no nacen, no se les hace nacer, versículo 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Ese es el problema de fondo. El Señor se lo dijo a Nicodemo, quien era en su época el maestro primordial de los judíos, por lo que vemos en el texto. Juan 3, ¿recuerdan? Cuando le dice, Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no pasa de muerte a vida, Juan 3:3, no puede ver el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Y esta es una obra divina, versículo 8, Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es como el viento. ¿En qué sentido? En el sentido de que no puedes controlar el viento ni verlo, sino solo ves sus efectos. Y esa es la idea con el Espíritu. El Espíritu hace nacer de nuevo al que Él quiere. Y esta es la misma idea, hermanos, en un sentido. El nuevo nacimiento ilustra esta realidad de pasar de muerte a vida espiritual. El Señor, recuerden, en Juan 5:24, otra vez, y esto es para recordarles que el problema del incrédulo no es nada más que no tiene la mejor religión. No, está muerto en delitos y pecados y va camino al infierno. Juan 5:24, de cierto, dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿qué?
de muerte a vida. Ahí está la misma idea, igual en Efesios 2:1, ¿recuerdan? Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros. ¿En qué momento? Cuando estabais, ¿en qué condición? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y lo reitera ahí Efesios 2:4 y 5. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo hizo esto? Versículo 8, porque por gracia sois salvos. Por gracia Dios nos hace pasar de la muerte espiritual a la vida espiritual. Lo hace por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y qué es lo que Dios usa para hacernos nacer de nuevo? Recuerdan, lo vimos la semana pasada, 1 de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente, ¿recuerdan?, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios es el que hace nacer de nuevo según su voluntad soberana, usando su palabra. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer, nos hace pasar de muerte a vida por la palabra de verdad. Entonces, este asunto de que así como Israel muerto espiritualmente pasará a vida espiritual, esta va a ser una realidad en el futuro, pero esta es una realidad en la actualidad con algunos israelitas por la gracia de Dios. Como nación Dios lo hará en el futuro, ya lo explicamos y lo seguiremos explicando, pero hermanos, no olvidemos que este es el problema fundamental del ser humano. Está muerto en delitos y pecados. Tus hijos, tus nietos, tus parientes, compañeros de trabajo, amistades que no son cristianas, están muertos. Y otra vez, yo van a decir, este cuate, ¿por qué habla tanto a los solteros? Amamos a los solteros de nuestra iglesia y oramos por ellos. Ustedes, los pastores, oramos por ellos, y otra vez, hermano, por eso les decimos, ¿cómo vas a estar saliendo con un muerto espiritual? ¿Quieres casarte? Muy bien, sé fiel y busca un hombre, una mujer de Dios. Pero, ¿qué vas a salir con un zombie? Espiritualmente hablando, eso es lo que es. Te dices cristiano, tú tienes vida espiritual y el otro no. Y eso obvio conlleva una serie de problemas. Pero debemos recordar, igual con nuestros hijos, nuestros nietos, igual nuestros hijos inconversos o nietos que temporalmente están muy bien, tienen salud, su familia en orden y tienen un buen trabajo, y pensamos, bueno, no necesitan tanto al Señor. Mi hijo Pepito no necesita tanto al Señor porque tiene un buen trabajo, se graduó de tal universidad, tiene sus hijos en orden. Él no necesita tanto a Cristo. Pero mi hijo Manuelito, qué bárbaro, está entregado al alcohol, es un vago. ¿Sabes qué? Si no son salvos, los dos están igual de necesitados. No lo olvides. No pienses que porque Pepito temporalmente va bien y Manuelito está en la calle, está mejor que a lo mejor Pepito. Ya no sé igual es Pepito Manuelito, pero ustedes entienden. Ya hasta se me confundí. El punto es que el hijo que temporalmente va bien, a veces es la verdad, hermanos, llegamos a pensar en términos mundanos y pensar, bueno, pues no están tan mal. ¿Sabes qué? A los ojos de Dios están igual de mal el que superficialmente está bien que el que superficialmente está entregado al pecado en términos humanos. ¿Por qué? Si no tienen a Cristo, están ¿en qué condición? Muertos, separados de Dios, son hijos de ira, van camino al infierno. No dejes de orar por ellos y de ser un testimonio de amor. ¿Se dan cuenta, hermanos? No olvidemos esto, que el problema de fondo del ser humano por naturaleza es que está muerto espiritualmente, está separado de Dios. Y puedes tener muertos espirituales que son muy religiosos como los fariseos, o puedes tener muertos espirituales que son como los publicanos, entregados externamente a su pecado, pero están igual de muertos, igual de necesitados de Cristo. En el caso de los israelitas igual, regresando a Romanos 11, versículo 15. Pablo ahora aquí en el versículo 16
usa dos ilustraciones para mostrar que el rechazo de Israel como nación es temporal. Las dos ilustraciones apuntan a lo mismo. Una es de masa y otra de una planta. Observen la primera, Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Una pausa ahí. Las primicias eran la primera parte de la cosecha que se ofrecía a Dios, como Números 15, 19 al 21. Si la primera parte de la cosecha es santa, también lo será el resto. La masa aquí representa a Israel. ¿Quiénes son las primicias aquí? Los patriarcas. ¿Cómo los patriarcas recuerdan a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo sabemos que las primicias son los patriarcas? Por la segunda ilustración, que es paralela a la primera, versículo 16 al final, noten. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Quién es la raíz? Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo sabemos que la palabra raíz se refiere a los patriarcas? Por el contexto aquí en los versículos 17 y 18, y también por la referencia general del versículo 28. Vean el 28, para que vean que no estoy engañándolos. Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Los padres se refiere a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Y en el 17 y 18 lo vamos a ver en un momento. Entonces, aquí en Romanos 11, 16, la raíz se refiere a los patriarcas. Ellos fueron santos. Fueron creyentes, como lo vemos en Mateo 22, 32, por ejemplo. Y Pablo dice al final del 16, también las ramas serán santas. Las ramas, aquí se refiere a Israel como nación. La idea aquí es esta. Así como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob fueron creyentes, así también lo será la nación en el futuro, según el versículo 26. Ahora esta segunda ilustración de la raíz y de las ramas en el versículo 16 es la base de los versículos 17 al 24. Pero aquí en los versículos 17 al 24, Pablo va a dar más detalles. Y con esta ilustración que vemos en los versículos 17 al 24, Pablo hace dos cosas. Pablo explica dos verdades. Número uno, exhorta al cristiano gentil a no enorgullecerse contra los israelitas, en el versículo 18. Y número dos, explica al cristiano gentil que los israelitas serán restaurados y por lo tanto su endurecimiento es temporal. Versículo 24. Ahora observen aquí la claridad con la que el Espíritu Santo nos ayuda a entender estas verdades mediante Pablo. Este es un pasaje muy rico en contenido. Mantengan en mente, conforme entramos aquí a los versículos 17 al 24, que esta es una ilustración. Recuerden lo que simboliza cada parte de la ilustración. Recuerden, no se les vaya a olvidar como a mí la ilustración de Manolito y Pepito, ya no sabe quién era quién. Pero el punto es este, la raíz representa a los patriarcas. Recuerda eso, lo puedes apuntar ahí. La raíz representa a los patriarcas. Y ahora veremos que las ramas naturales representan a los israelitas. Y los injertos del olivo silvestre son los gentiles. Entonces hay tres elementos representados en esta ilustración. Uno, la raíz representa a Abraham, Isaac y Jacob. Dos, las ramas naturales representan a los israelitas. Y tres, los injertos del olivo silvestre son los gentiles. Muy bien, véanlo entonces, versículo 17. Pues si algunas de las ramas, observen quiénes son las ramas, clase, como salón de clase. Eso, las ramas son los israelitas, las ramas naturales representan a los israelitas. Muy bien. Si algunas de las ramas, noten, no todas las ramas, algunas, si algunos israelitas, porque recuerden que hay un remanente en la actualidad que cree, según el versículo 5, entonces Pablo dice aquí, observen, Romanos 11, 17, pues si algunas de las ramas, esto es, si algunos israelitas fueron desgajadas, quiere decir, o arrancadas, y tú, se refiere aquí, le habla al cristiano gentil, y tú gentil, como lo vimos en el versículo 13, le está hablando al cristiano gentil. Y tú gentil, versículo 17,
siendo olivo silvestre. Esto también se puede traducir la frase siendo olivo silvestre, siendo retoño de olivo silvestre o tallo de olivo silvestre. Y continúa en el 17. ¿Ha sido injertado en lugar de ellas? Deténganse ahí. Esas dos palabras, en lugar de, significa en griego en medio de, no en lugar de, sino en medio de, y esto es importante, porque no está enseñando esto que Dios reemplazó a los judíos con los israelitas. Eso es lo que se conoce en teología como la teología del reemplazo. Pensar que como Israel falló, entonces Dios reemplazó a Israel de manera permanente con la iglesia. Eso es un error, como lo estamos viendo en este texto. Entonces, dice aquí, noten en el versículo 17, tú, hablándole al cristiano gentil, has sido injertado en lugar, en medio de ellas. Y al final de este versículo, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia, o en el griego el aceite del olivo. Recuerden que la raíz representa a los patriarcas. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 11:17 es esto. Algunos israelitas fueron quitados de las bendiciones de Dios, que vienen mediante sus promesas a Abraham, mediante el Señor Jesucristo. Y tú, gentil creyente, escucha, has sido hecho participante de las bendiciones recibidas mediante esas promesas. Y observa, tú, gentil creyente, versículo 18, no te jactes, en el griego, no seas arrogante, no seas soberbio, es un imperativo, es un mandato. Tú, creyente gentil, no te ensoberbezcas, versículo 18, contra las ramas, esto es contra los israelitas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo lo que dice en el versículo 18 es esto, tú, cristiano gentil, no seas arrogante hacia los judíos incrédulos, recuerda, des tu vida espiritual a la nación de Israel, no al revés. Versículo 19, pues las ramas, recuerden los judíos, Romanos 11:19, pues las ramas, los judíos, dirás, fueron desgajadas o arrancadas para que yo, cristiano gentil, fuese injertado. La idea es, fuese hecho participante de las bendiciones prometidas a los patriarcas. Noten, esta manera de pensar en el versículo 19 mostraba la arrogancia de los cristianos gentiles hacia los israelitas. Y Pablo responde en el 20, bien, quiere decir, ¿es correcto? ¿Es verdad? Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, fueron arrancadas, pero tú, cristiano gentil, por la fe estás en pie. La fe aquí se refiere a la fe continua, y como lo expresa el hermano Carballosa, y aquí lo cito, la fe continua es el instrumento que hace posible que el creyente pueda permanecer en pie. La fe anula cualquier mérito personal al que se pretendiese apelar. Fin de la cita. En otras palabras, el creyente gentil no puede decir, bueno, pero yo creí y ellos no. No, momento, si Dios te salvó por la fe, aún la fe es por gracia de Dios, no es un mérito la fe. Y por eso concluye aquí el versículo 20, noten, no te ensoberbezcas, es un imperativo en el griego, es un mandato, no te ensoberbezcas, cristiano gentil, sino teme, otro imperativo, un mandato. Entonces, lo que Dios hizo con los israelitas no debe llevarte, cristiano gentil, a ensoberbecerte, sino a temer. ¿Por qué? ¿Por qué debes temer como cristiano gentil? Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué quiere decir esto? Si Dios no perdonó a los israelitas por su incredulidad, mucha atención, tampoco a ti, gentil, te perdonará. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la salvación se pierde? No, mucha atención. La idea es que si tú, cristiano profesante gentil, si tú pecas igual que ellos siendo incrédulo, versículo 20, te juzgará igual que a ellos. En otras palabras,
te puedes, como muchos israelitas decían, yo soy del pueblo del pacto, porque racialmente lo eran, pero realmente no eran creyentes. Lo mismo tú como cristiano profesante. Tú cristiano profesante gentil, puede que no seas un verdadero cristiano, es la idea. Y si tú igual actúas como los israelitas, que realmente no entregas tu vida al Señor, sino que lo dejas, a ti tampoco te perdonará. Recuerden, la idea no es que se perdió la salvación, es que nunca la tuviste. Es una advertencia, cuidado. Cuidado, tú que profesas ser cristiano y realmente no lo eres, cuidado. Porque si tú actúas como Israel actuó en incredulidad, Dios te va a tratar igual. Y noten, Pablo lo explica a detalle en el versículo 21. Te va a juzgar igual que a ellos. Si tú pecas igual que ellos, aunque profeses ser cristiano, pero en realidad eres un incrédulo, versículo 20, Dios te va a juzgar igual que ellos y lo va a explicar a detalle. Noten en el versículo 22. Mira, otro imperativo, un mandato. Mira, pues. Aquí hay un versículo escalofriante, pero muy importante. Noten aquí en este texto, hermanos, una muestra de doctrina sana. ¿Qué es eso? Una enseñanza bíblica. Presentar a Dios en su gloria, en su totalidad, tanto en los atributos que nos parecen atractivos como los que nos parecen repulsivos. Véanlo, versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, quiere decir, para con los israelitas que rechazaron la salvación mediante la fe. Pero, al final del 22, la bondad en el griego de Dios es la idea, pero la bondad de Dios para contigo, cristiano gentil. Y añade una aclaración al final del 22, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este versículo no enseña que la salvación se pierde de nuevo. Simplemente mucha atención. Es una advertencia para el gentil que profesa ser cristiano. Tú te dices ser cristiano, más vale que demuestres esa profesión de fe al permanecer en esa fe. De otra manera, si dejas la fe, mostrando tu incredulidad, Dios te juzgará igual que los israelitas incrédulos. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Una pausa ahí, hermano. Noten aquí, resistimos la tentación de extendernos en términos de teología, de verdades tan ricas que se enseñan aquí. Noten aquí atributos de Dios, versículo 22, su bondad, su severidad, y aquí en el versículo 23 su poder. Qué recordatorio, ¿no es cierto? Estos tres atributos obviamente tienen más, pero nos recuerda que nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Señor Jesucristo, es bueno, versículo 22, pero también severo. Y también, versículo 23, es poderoso. ¿Se dan cuenta? Y concluye aquí el párrafo, versículo 24. Porque si tú, otra vez cristiano gentil, si tú cristiano gentil fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, los israelitas, serán injertados en su propio olivo? En el futuro, escucha, los israelitas dejarán su incredulidad y creerán en el Señor Jesucristo y disfrutarán de las bendiciones de los pactos que Dios les hizo a ellos. ¿Recuerdan? Lo vimos en el 9:4. De quien son la gloria, los pactos no eran sino son, todavía están vigentes. Qué verdades, ¿no es cierto, hermanos? Qué
Qué gloriosas verdades. Esto nos motiva. Ver la fidelidad de Dios a su palabra te debe motivar, que así como Él es fiel con lo que le prometió a los israelitas, es fiel en lo que te ha prometido a ti, cristiano gentil. Esto nos debe motivar a confiar en Dios y en su palabra. Hasta aquí llegamos por tiempo. Y si Dios quiere, la semana próxima continuamos con la tercera verdad del rechazo de Israel. Pueden leer el texto a lo largo de la semana, se lo recomendamos. Es un texto hermoso. Romanos 11, 25 al 36. Veremos que su rechazo es temporal. Si Dios quiere, lo veremos. Oremos. Padre, qué texto tan hermoso. Tu palabra es un bálsamo, una delicia. Ver reflejada en este pasaje tu sabiduría. Y como lo vimos de manera explícita, tu bondad, tu severidad, tu poder. Te damos la gloria a ti, al Dios bueno, severo, poderoso. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias por darnos tu palabra y llevarnos a entender estas verdades tan ricas. Que estas verdades nos motiven a serte fiel, y aquellos que profesan ser salvos en esta mañana y no lo son, que teman, como lo dice este texto, que teman. Tu espíritu sabemos que no puede ser controlado como lo estudiamos hoy, pero te rogamos que tengas misericordia de ellos. Si alguien no te conoce en esta mañana, que tu espíritu sople, por así decirlo, que tu espíritu los haga nacer de nuevo, pasar de la muerte a la vida espiritual. Y que recordemos que el problema del mundo sin Cristo no es algo superficial, algo nada más moral, económico, social, sino que el problema de fondo es que está separado de ti, muerto en sus delitos y pecados. Que no caigamos en una manera de pensar y actuar mundana, deslumbrándonos por las cosas materiales, superficiales, temporales, morales, no. Que recordemos que si alguien no está en Cristo, está muerto espiritualmente y va camino al infierno. Gracias te damos por esta mañana y te damos la gloria a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.